Hoy en Mata Innova veremos la primera ley de Newton. Lo primero que vamos a desarrollar el día de hoy corresponde a la primera condición de equilibrio y el diagrama de cuerpo libre. Empezaremos con el diagrama de cuerpo libre. Recuerda que el diagrama de cuerpo libre es una separación imaginaria de este cuerpo y las fuerzas externas que actúan sobre él. Veamos este cuerpo y me pide encontrar el diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacer la separación del cuerpo y las fuerzas que ejercen. Recuerda que cuando un cuerpo está en contacto con una superficie, existe una fuerza llamada normal. O sea que siempre que observes un cuerpo en una superficie, vas a ver que existe una fuerza llamada normal. Ahora, la fuerza que existe en todos los cuerpos, hacia la parte de abajo viene a ser la fuerza llamada peso, que existe en todos los cuerpos. ¿Qué sucede cuando tenemos un cuerpo suspendido o colgado? Existe entonces ahí una fuerza siempre llamada tensión. Siempre existe una fuerza llamada tensión que está en dirección de la cuerda. Recuerda que la cuerda está jalando de la parte superior, entonces existe ahí la fuerza. Y no olvides que existe una fuerza llamada peso que siempre es hacia abajo. Ahora veamos, en el tercer gráfico, quiero construir su diagrama de cuerpo libre, aíslo el cuerpo y veo qué fuerzas actúan sobre él. Ya les dije que cuando había una tensión, cuando había una cuerda, existía una fuerza llamada tensión, y en este caso está representada de color rosado. Ahora, si el cuerpo está en un plano inclinado, no olvides que si el cuerpo está en un plano inclinado, la fuerza llamada peso no puede ser en este sentido, tiene que ser en este sentido, exactamente en este sentido. Por eso es que aquí la fuerza llamada peso, que está hacia abajo, está representada en ese sentido. Y ya les dije que cuando un cuerpo estaba en contacto con una superficie, existía una fuerza llamada normal. Esta fuerza llamada normal siempre es perpendicular, quiere decir que forma 90 grados con el cuerpo. Esa fuerza normal, con la superficie del cuerpo. Ahora, lo que vamos a desarrollar van a ser los ejercicios. Empezaremos con el primero. El primer ejercicio me dice lo siguiente. Hallar F, me pide hallar F si el cuerpo está en reposo. Además hace la aclaración de que el cuerpo está en reposo. Lo primero que desarrollaremos será el ejercicio 1. Hallar F si el cuerpo está en reposo. El primer paso, no lo olvides, es construir tu diagrama de cuerpo libre, que consiste en aislar tu cuerpo para poner aquí las fuerzas externas que actúan sobre él. A mí me pide aquí existe una fuerza F, que es justo lo que me pide el problema, y la otra dice que ejerce sobre este cuerpo, que es de 5 newtons. No olvides que la unidad de medida de una fuerza viene a ser los newtons. Listo. Para resolver este ejercicio utilizaremos la sumatoria de fuerzas. ¿Y qué me dice esa primera condición de equilibrio? La ley me indica que las fuerzas que están hacia la izquierda, en este caso las que están a la izquierda, tienen que ser con signo negativo. Más las fuerzas que están hacia la derecha, dice, deben de ser igual a 0. Entonces diré, menos 5 newtons es igual a menos F. De donde esto puedo simplificar y diré entonces, F, y diré entonces que F es igual a 5 newtons. Entonces es la fuerza que debe de ejercer sobre este cuerpo para que éste esté en reposo. Continuemos con el segundo ejercicio y me pide halla la tensión de la cuerda. Lo que vamos a hacer entonces aquí es construir el diagrama de cuerpo libre. Este es el cuerpo y vemos qué fuerzas ejercen sobre él. Siempre que un cuerpo esté colgado de una cuerda, existe una fuerza llamada tensión. Listo. Y también no olvides que existe una fuerza llamada peso. Siempre que hablemos de cuerpos está una fuerza llamada peso. Pero aquí hay algo importante que debes de recordar, y es que el peso no es igual a la masa, no es igual. Y que para hallar el peso debo de utilizar la siguiente fórmula. El peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces diré, ¿cuánto es la masa? 5 kilogramos. Y la gravedad para efectos de resolución de ejercicios de física utilizaremos 10. Entonces diré que el peso es igual a 50 newtons. No te olvides, la unidad de medida de la fuerza es los newtons. Entonces diré que aquí hay una fuerza llamada 50
newtons, perdón, de 50 newtons. Ahora debemos de recordar la primera condición de equilibrio, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Entonces diré las fuerzas que están hacia arriba con signo positivo y las fuerzas que están hacia abajo con signo negativo. Eso es igual a 0, 50 newtons. Entonces diré que la tensión, menos 50 pasa a ser 5 a este lado con signo positivo y la tensión sobre este cuerpo de 50 newtons también es 50 newtons. Listo. Pasamos al ejercicio 3 y nos pide calcular la fuerza que mantendrá un cuerpo de 30 kilogramos en reposo. Aquí tenemos el cuerpo, me está dándome la masa más no el peso. Vamos a empezar por allí. Entonces diré, existe una fuerza llamada peso, que en este caso si la masa es de 30 kilogramos y lo multiplicamos por 10, diremos que el peso es igual a 300 newtons. ¿De dónde? De esta misma fórmula. También no olvides que aquí existe otra fuerza en esta dirección y otra fuerza aquí. Hay algo que no debes de olvidar y es que cuando hablamos de una cuerda con respecto a una polea, la fuerza que está en este lugar es la misma que está aquí. Recuerda que es una polea y está girando. Entonces la fuerza es la misma aquí y aquí. Es la misma en ambos. Entonces colocaré la fuerza aquí es la misma que está. Y a mí me está pidiéndome hallar el valor de esa fuerza. Recordamos la condición de equilibrio. La condición de equilibrio dice que las fuerzas que están hacia arriba con signo positivo son más la suma de las fuerzas que estén hacia abajo con signo negativo debe de ser igual. La suma de las fuerzas es igual a 0. Primera condición de equilibrio. Diré F más F es igual a 2F. Esto es igual a menos 300 newtons hace igual a 300 newtons. Entonces el 2 pasa a dividir y diré entonces que la fuerza es igual a 150 newtons. La fuerza entonces que mantendrá este cuerpo de 300 newtons en reposo será 150 newtons. Entonces, ¿qué es lo que no debes de olvidar en estos ejercicios? Primero, que debes de construir tu diagrama de cuerpo libre. Segundo, lo que debes de hacer es, si te da un cuerpo en función de la masa, tú convertir en el peso. Recuerda que el peso no es lo mismo que la masa. Otro dato importante es que toda fuerza está expresada en newtons. Y lo último es que la condición de equilibrio, la primera condición de equilibrio, la ley de la inercia, dice que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0. Si estamos hablando del eje X, diremos que las de la izquierda con las de la derecha es igual a 0. Y las fuerzas que están hacia arriba y abajo es igual a 0.